par de semanas atrás comencé una enseñanza titulada ¿Qué hacer en momentos de dificultad? Y en esa primera hora hablé de la importancia de desarrollar una vida de confianza en Dios. Dedicamos una hora completa a hablar de cómo nosotros podemos lograr desarrollar una confianza en el Señor. Usted quedaría asombrado de la diferencia o cómo usted puede notar el factor diferencial cuando está pasando un día difícil y al mismo tiempo aprende a colocar su confianza en Dios y no en los hombres. Y usted nota y siente que aunque está pasando un día difícil, el hecho de yo ceder el control al Señor y yo soltar la carga que me está molestando, comienzo a sentir la paz de Dios en medio de la tormenta. ¿Lo ha experimentado alguna vez usted? Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento le dice a usted cómo te vas a sentir bien en medio del día de la dificultad. En medio del día oscuro, ¿cómo te atreves a sentirte bien? Y a veces tú te sientes culpable porque en medio del día difícil tú sientes como la paz de Dios y el gozo de Dios fluye en tu vida. Pero por eso dice que es la paz que sobrepasa lo que pensamos, lo que razonamos, lo que entendemos con nuestra mente humana. Porque la paz que da el Señor va más allá del razonamiento y del entendimiento humano. Y entonces usted puede pasar el día difícil desarrollando su confianza en Dios, cediendo el control al Señor y soltando las cargas que le aquejan. Pero hoy quiero incorporar otro punto en este mismo contexto para seguir hablando y darles una guía para que cuando usted esté en el día difícil sepa qué hacer. Y este segundo punto es: llénate de la palabra de Dios. Tienes que tener una reserva en tu vida de la palabra de Dios. Este libro, cuando usted lo comienza a estudiar, cuando usted lo comienza a meditar, entonces radicalmente va a causar un cambio en su ser. Cuando comienza a leerlo, a meditarlo, cuando comienza a estudiarlo. En estos días coloqué en mi estado que la Universidad de Harvard había descubierto el poder que tenía la Biblia en transformar positivamente la materia gris de nuestro cerebro. Lo que habla la palabra de Dios, renovar la mente, cambiar la mente, transformar la mente. Ahora usted cuando hace eso va a comenzar a pensar lo que Dios piensa. Todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, entonces en eso va a pensar. ¿Cuántos quieren aprender a pensar como Dios piensa? El apóstol Pablo lo dice de esta manera: ustedes tienen la mente de Cristo. En mis oraciones siempre digo: Señor, yo voy a tomar mis decisiones y voy a vivir no de acuerdo a mi mente carnal, sino de acuerdo a la mente de Cristo. Ahora, eso se produce no solamente recitando una oración, eso se produce estudiando y meditando la palabra de Dios. El Salmo capítulo 1 dice que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quieren ser ese tipo de árbol? Bueno, usted tiene que comenzar a meditar en la palabra de Dios.
meditarla, estudiarla, hablarla, confesarla. Y entonces va a convertirse no en un árbol seco, sino que va a ser un árbol que da fruto a su tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios? Usted se puede preguntar, pastor, usted habló acerca de confiar en Dios, pero ¿cómo puedo aprender a confiar en Dios? Bueno, el conocimiento de las Escrituras te permite conocer a Dios, porque usted no puede confiar en alguien a quien usted no conoce. Primero tiene que conocerlo para confiar en Él, ¿sí o no? Tiene que conocerlo bien. Ahora, la manera como tú conoces a Dios es a través de su palabra. Aquí Él dejó escrito cuál es su naturaleza, cómo es Él, qué hizo. Aquí habla del nivel de amor que Él tiene para todos nosotros. Pero si usted no se interesa en estudiar este libro, no va a conocer a Dios. Y si usted no conoce a alguien, entonces no va a poder confiar en esa persona, en este caso en el Señor. Entonces la palabra de Dios te permite conocer a Dios. Otra cosa que hace la palabra de Dios es que es un mapa o representa un mapa para poder encontrar el tesoro que Dios tiene para ti. ¿Ves? Las personas que son cazadoras de tesoros normalmente usan un mapa que los llevará a poder excavar el lugar donde está el tesoro. Dice la Escritura, Pablo lo dijo de esta manera: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Ahora yo voy a aprender de esos tesoros y a encontrar a esos tesoros cuando yo leo de aquel que tiene el tesoro en su mano. Y la palabra de Dios es el mapa que te va a llevar a encontrar la sabiduría de Dios. ¿Por qué necesitamos la sabiduría de Dios? Porque cuando venga el día difícil, tú vas a saber qué hacer en ese momento. Porque el día difícil, claro que va a venir. El día difícil, el día oscuro va a llegar. Ahora, cuando tú estudias la palabra de Dios, aprenderás que Noé creyó y confió en las instrucciones de Dios para construir un arca. Yo estoy seguro que algunos lo saben, pero en el tiempo de Noé no llovía como nosotros vemos ahora. En el tiempo de Noé, del suelo salía un rocío que regaba la vegetación. Y entonces el Señor le dice a Noé: construye un arca porque va a comenzar a caer agua del cielo. ¿Por qué le digo esto? Porque Noé tuvo que apartar su razonamiento y confiar en las instrucciones de Dios para construir un arca. Tuvo que confiar en el Señor. En la Biblia también leemos que Abraham creyó y confió en lo que Dios le dijo, que sería padre de muchas naciones. Ya era viejo, ya su esposa era vieja, no tenían hijos, no tenían descendencia. Y Dios le dice a Abraham, cuando todavía no era Abraham: vas a tener un hijo. Y para hacer una historia larga corta, Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y de sus lomos salió toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque le creyó y confió al Señor. Ahora, cuando usted comienza a leer todo esto, que Moisés creyó y confió para obedecer a la asignación y sacar al pueblo de Israel, y usted comienza a estudiar la palabra de Dios, de cómo todos estos hombres se enfrentaron a situaciones difíciles, pero aún así confiaron en la palabra del Señor, eso a usted le va a inyectar fe para hacer lo mismo cuando Dios le instruye a hacer algo o cuando las situaciones difíciles de la vida se presenten. Por eso es que Pablo dice: mas la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, esa palabra produce fe en mi vida, en mi espíritu. La palabra produce creer, confianza. Ve, en este momento yo estoy hablando la palabra de Dios, pero esa palabra en usted tiene que
producir fe. Porque cuando la oímos y viene de Dios, entonces produce fe en nosotros para poder enfrentar cualquier momento difícil que se presente en nuestras vidas. Cuando estudias la palabra, aprenderás que Dios te ama. También vas a aprender que Él cuida de ti, que fuiste creado y planificado hermosamente por Él. Que en el valle de la sombra y de muerte Él no te va a abandonar, que Él te ama tal y como eres. También vas a aprender que Él es tu sanador, tu proveedor, tu salvador, tu restaurador. Él es todo para ti, pero lo vas a ver ¿dónde? En la palabra de Dios. Usted quizás dice, pastor, me he estado perdiendo de todo esto por no estudiar el libro más vendido del mundo, que es la Biblia. Es tiempo que incorpores en la rutina de tu vida la lectura y el aprendizaje de la palabra de Dios. Cuando lo haces no vas a ser el mismo. Es un mapa para decirte dónde está el tesoro de la sabiduría. Es una guía para que comiences a confiar en Dios en el día malo. Cuando comiences a estudiar, vas a saber que Él te ama. Vas a saber las bendiciones que te pertenecen. Vas a saber que en el ticket de salvación no solamente incluye el viaje para el cielo, sino que también incluye que mientras estás en la tierra vas a tener las herramientas necesarias para caminar a paso de vencedor. Vas a saber que Cristo murió en la cruz y que cuando miras al frente de la cruz, eso habla de la salvación, que Cristo te salvó. Pero cuando hablas de la parte trasera de la cruz, ves su espalda que fue latigada, que fue flagelada por ti, y habla de la sanidad para tu cuerpo, de la sanidad para tu alma, de la sanidad para tu mente. Cristo lo hizo todo, pero ¿dónde lo descubres? En la palabra del Señor. ¿Cuántos trajeron la Biblia hoy para la iglesia? Si usted viene a la iglesia sin Biblia, aunque sea en el teléfono, es como ir al colegio, al liceo, sin cuaderno. Y hay personas que van a la iglesia, cero Biblia, se comen todo lo que diga el orador, creen todo lo que dice el predicador. Ah, si lo dice el pastor Harvey es que eso es verdad. No, usted tiene que confirmar lo que yo hablo para saber que es verdad. No importa quién lo diga, si lo dice en la televisión, si lo dice en la radio, si el que lo dice es famoso, no importa. Usted lo tiene que confirmar con lo que dice el libro. Amén, mis hermanos queridos. Y por eso es que muchas personas se confunden. Ahora, esto lo hace el conocimiento de las Escrituras. Otra cosa que te hace la lectura de la palabra de Dios, un segundo punto, es que te enseñará a ser agradecido. Cuando tú comienzas a estudiar la Biblia, te ayuda a pasar los momentos de dificultad con una actitud de agradecimiento. No es igual pasar el día difícil quejándose que con agradecimiento. Porque el agradecimiento va a facilitar el proceso del desierto. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Estudiando la palabra de Dios. La dificultad, la presión, el dolor te ciega para que no puedas ver todo lo bueno que tú tienes. Pero el agradecimiento hace que veas lo positivo dentro de la mala experiencia que tú estás viviendo. Amén, mi hermano. ¿Cuántos hemos pasado momentos duros en la vida aquí? Todos. Pero ¿sabe qué es grandioso? Que en el momento de dificultad usted sea capaz de levantar sus manos y decir, Señor, es verdad, estoy pasando esto, pero te doy gracias porque estoy vivo. Y si estoy vivo es porque tú tienes propósito con mi vida.
Y si tienes un propósito con mi vida es porque voy a salir a flote, no importa qué. Y allí es cuando yo puedo decir, si Dios está conmigo, ¿quién entonces estará contra mí? La palabra de Dios te hace audaz para que en la presión, en el dolor, usted aprenda a ser agradecido. Usted aprenda a decir gracias, Señor, por la comida que estoy comiendo. Sí, es verdad, me estoy comiendo una arepa con mantequilla sola, pero te doy gracias por esa arepa, porque mañana estaré en la mesa comiéndome un bistec, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. El agradecimiento te da una cosmovisión diferente de ver las cosas. Es verdad, estoy pasando el día difícil, pero tengo una perspectiva de vida que se abre como un compás cuando tengo al Señor, cuando estudio su palabra. Sé que allí en medio de la dificultad, Señor, yo puedo seguir siendo agradecido por todo lo que tengo. Pero si te concentras en el dolor, si te concentras en la aflicción, no vas a ver todo lo bueno que tienes. Y déjame decirte algo, siempre hay muchas cosas buenas que tú tienes. Pero el dolor te ciega, la dificultad te ciega. Amén, mi hermano querido. Este punto es uno de los más importantes que estaremos diciendo acá. Porque cuando tú eres agradecido, vas a mantener viva la esperanza. Vas a mantener vivo aquel ardor por vivir, por seguir, por luchar. Te doy gracias, Señor. Usted puede querer tener una casa mejor. Usted puede querer tener un carro mejor. Eso no está mal. Pero nunca usted tiene que saber hacer una diferencia entre queja y agradecimiento. Una cosa es decir, quiero una mejor casa, y otra cosa es decir, ya no aguanto vivir aquí. Porque déjeme decirle algo, no todos tienen lo que usted tiene en este momento. Hay gente que vive en las calles, que no tiene nada, que no tiene que comer. Pero usted hoy, lo más seguro es que tiene un techo para dormir, que tiene un colchón para dormir, que hay un aire que usted puede encender, que hay un vehículo que usted puede manejar. Mire lo bueno. ¿Y cómo lo voy a lograr? El agradecimiento te da una diferente cosmovisión para identificar que en medio de lo malo que está pasando, siempre hay algo bueno que yo puedo resaltar para decirle gracias, Señor, por esto que tú me has dado. Amén. Voy de mayor a menor. ¿Cuántos están vivos hoy? ¿Cuántos están sanos hoy? Bueno, yo le doy gracias a Dios por mi vida, gracias a Dios por mi salud, gracias a Dios por la comida que voy a ingerir hoy, gracias a Dios por la vestimenta que llevo puesta. Ay, pastor, pero la camisa que tengo no es de marca. Llevas puesta una camisa, dale gracias a Dios. Estoy yendo de mayor a menor. El mundo lo piensa al revés. El mundo comienza a darle gracias a Dios por lo material primero y termina por la vida, pero el conocimiento de la Biblia es diferente. Comienza por la vida y termina por lo material, que representan las añadiduras. De mayor a menor. Hay personas que Dios le da un carro y después se quejan por la gasolina. Si Dios te dio el carro, te dará el dinero para comprar el combustible. Si Dios te dio la casa, te dará el dinero para arreglar el baño. Tienes que saber identificar de mayor a menor. Amén. Si Dios te dio la vida, te va a dar todo lo que necesitas.
tienes que sacar bien las cuentas. Dice la Escritura, Salomón lo dijo, al rico no lo dejan dormir sus riquezas, sacando cuenta en la noche. Ahora, no está mal ser rico, está mal colocar la esperanza en las riquezas. Y esas personas que ponen la esperanza en las riquezas, esas riquezas no los dejan dormir de noche, sacando las cuentas. Ahora, la única cuenta que usted tiene que sacar es esta: años por provisión. ¿Qué quiere decir? Yo tengo 42 años por provisión. Eso da igual a confiar más en el Señor por el resto de mi vida. ¿Cuántos años tiene usted? 40, 50, 30, 60, 70, 80. Multiplíquelo por provisión y eso te va a dar igual a que en tu vida, es verdad, has pasado momentos buenos y malos, de escasez y de abundancia, es verdad, pero nunca te ha faltado nada. Y si has vivido 70 años con Dios proveyendo todo lo que necesitas, eso te debe dar igual a seguir confiando por los próximos años que te quedan en esta tierra. Amén y amén. Amén. Esa es la cuenta que tenemos que sacar. ¿Cuánto por provisión? ¿Cuánto? No vaya a colocar un número que no es allí. Amén. Tienes que saber leer bien las bendiciones de Dios. Sepa leerlo bien. Usted ve, yo necesito hacer una cocina en este momento. Y la bendición viene bajando del cielo. Pero a veces el Señor hace cosas extrañas para dejarnos dicho: si yo te doy esto, lo otro va a venir. En estos días, una persona que no conozco, que no me conoce, con quien no he conversado, me regaló unas sillas con una conexión divina. Y me regaló las 3 sillas que necesito usar para la isla de la cocina. Y descubrí que cada silla vale un poquito más de $2,000. Y yo le dije: Señor, si tú me diste esas sillas, es porque me vas a dar el dinero para la cocina. Amén. Cuando yo descubrí el precio de esas sillas, yo dije: Señor. Y el Señor nos regaló 2 acá para cuando demos conferencias de matrimonios. Y nos regaló 4 sillas para el estudio de la radio por internet. ¿Ve? Hermosas las sillas. Entonces Dios a veces tienes que aprender a leer las bendiciones de Dios. Dios a veces te va a dar algo diciéndote: hey, no te preocupes, si yo te di eso, es porque lo demás viene, papá. Amén. Es porque lo demás viene en camino. Aprende a leer las bendiciones de Dios. Hay un versículo poderoso en Hebreos 13. Le invito a ir conmigo un momento. Hebreos 13. Hey, le vendo una silla. No. Hebreos 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Dice: contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador,
no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Qué te está diciendo esto acá? Que para poder estar contento con lo que tenemos que mirar la promesa. No tenemos que mirar lo que tenemos o lo que no tenemos, sino mirar la promesa. ¿Y cuál es la promesa? No te dejaré y no te voy a desamparar. Todos los días usted tiene que decirle a su alma, ciertamente el bien y la misericordia te alcanzarán en este día. El Señor no te va a desamparar. Ve, en la primera hora hablamos de que usted tiene que aprender a hablarse a sí mismo y no dejarse llevar por todo lo que piensa. Hablarse a sí mismo, la palabra de Dios, ser agradecido por lo que es, por lo que tiene. Pero ¿cómo lo vamos a poder lograr? Mirando la esperanza. ¿Cuál es la esperanza o la promesa? Nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Y cuando yo miro la promesa, yo voy a estar contento con lo que tengo ahora. ¿Puedo planificar para el mañana? Claro que sí, pero nunca afanarme por lo que no tengo en este momento. Porque cuando yo me afano por lo que no tengo, no voy a disfrutar lo que tengo. No voy a disfrutar la casa que tengo, no voy a disfrutar las bendiciones que Dios me está dando porque estoy afanado por algo que no tengo. Pero cuando yo miro la promesa dice, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Entonces yo voy a estar contento con lo que tengo ahora. Porque ¿sabía usted que nada de este mundo le va a satisfacer? Salomón lo puso de esta manera: yo tuve todo en el palacio, tuve la mejor ropa, tuve los mejores cantores, oro, plata, caballos. Tuve 700 concubinas y 300 esposas. Lo tuve todo, todo. Pero el fin, dice él, el fin de este discurso es buscar a Dios. Buscar a Dios en esta vida. ¿Por qué? Porque Él es el que puede llenar tu corazón. ¿No ve que usted quiere el celular más nuevo de este mes y se lo compra y ya al mes sale otro y su corazón dice quiero el otro? Salomón tuvo 1000 mujeres, 1000. Y a veces el enemigo engaña a los hombres y le dice, si tuvieras a otra serías más feliz. O si tuvieras a otro fueses más feliz. No, mi hermano, no hay nadie en este mundo, no hay nada mortal, humano, material que pueda satisfacer el vacío que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Solo Dios lo puede satisfacer y lo puede llenar. Dios. Y cuando usted deja que Dios llene ese vacío, puede envejecer con su esposo, puede envejecer con su esposa. Porque usted no está buscando llenar el vacío en algo material o en algo humano. La media ha cambiado mucho la manera como el ser humano piensa. Hoy muchas mujeres, su modelo a seguir son mujeres que necesitan ayuda emocional y espiritual. Para muchas mujeres hoy la estética, el estereotipo, lo es todo. Y no me malentienda, usted se tiene que ver mejor, pero nunca usted puede anclar su estabilidad emocional en un prototipo físico, humano. ¿Cuántos me están escuchando? Y eso es lo que hace muchas veces la media. La mujer ve otra mujer con un cuerpo esbelto, sin grasa, y entonces cree que yo tengo que ser así para ser aceptada por la sociedad, y eso es una equivocación grave. Tu estabilidad, tu autoestima debe estar anclada en lo que Dios dice de ti. ¿Y dónde aprenderás lo que Dios dice de ti? En la Biblia. Él dice,
que tú eres la niña de sus ojos, es decir, lo más bello del ojo. Eso es lo que Dios dice de ti. Él dice que Él te ama incondicionalmente. Él dice que tú eres pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido. Él nos ama incondicionalmente como somos. Él hizo a algunos pequeñitos como yo, a otros más grandecitos, a otros altos, a otros delgaditos, otros son más gorditos, depende de su genética, pero tal como eres, eres precioso, eres hermoso, eres hermosa. No dejes que el diablo siembre una semilla en tu mente y te diga, tienes que ser como esa persona. ¿No ve que cada vez que mi esposa me pregunta, ¿cómo estoy? Hermosa estás. ¿Cómo está el cabello? Hermoso. ¿No me ves un poquito más de kilo? Fina estás. Usted como esposo nunca se les ocurra decirle algo que no es, porque ellas preguntan, pero hay respuestas que no aceptan. ¿Ve? Y yo soy sabio e inteligente. Y es la verdad. Amén, mi hermano. Usted debe anclar su seguridad, su autoestima, su identidad en Dios. Y ver lo positivo en Dios. Porque si lo hace en el hombre o en estereotipos humanos, entonces su estabilidad emocional corre peligro cuando las cosas no parezcan como usted lo desea. Eso es muy importante. Hermano, este punto es clave y la manera como lo podemos lograr es a través del conocimiento de la Biblia. Estudie un ratico todos los días. Yo le invito a aquellos que no lo han hecho, un ratico todos los días. ¿Por dónde empiezo, pastor? Estudie el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios. Estudie los Evangelios, la vida de Jesús. Y allí usted va a comenzar, la verdad va a comenzar a producir una libertad en su vida. Va a comenzar a pensar diferente de usted mismo. Primera de Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6 y 7 dice, no se preocupen por nada, más bien en toda oración, con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ven? No se preocupen por nada. Oren con acción de gracias. Colosenses 3:17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hebreos 12:28 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. ¿Qué nos va a inspirar? La gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. El agradecimiento lo vamos a aprender estudiando la palabra de Dios. Cada vez que su mente se quiera quejar, usted dice, levanta sus manos y dice, gracias Señor por esto que me has dado. Cada vez que se quiera quejar por la comida, usted dice, gracias Señor por este plato de comida que tengo. Cada vez que se quiera quejar por la ropa, diga, gracias Señor por la ropa que tengo. Usted no ve que hay muchas series de televisión que han dañado la mente de muchos jóvenes. Y han visto esas series como por ejemplo la serie de estos capos de la mafia. Y los jóvenes cuando ven esas series creen que eso es una buena vida. Porque los pintan como unos héroes que tienen mujeres, dinero, fama y nadie se mete con ellos. No, señor. Pablo Escobar terminó muerto, escondido en un tejado. 43 años.
su futuro arruinado. El Chapo Guzmán en una celda en los Estados Unidos nunca más verá la luz del sol. Pero estas series pintan esos shows como que wow, así sí se disfruta la vida. Mentira. Es una mentira, no son héroes. Fueron delincuentes y pagaron por ello. Las muñecas de la mafia, mujeres operadas, cuidadas por estos capos. Y las muchachas ven esos programas y dicen, ay, ¿quién fuera así, que tuviera mucha plata? Muchas de ellas fueron asesinadas por los mismos capos, para que usted sepa. Muchas de ellas fueron obligadas a abortar cuando quedaban embarazadas por los mismos capos, para que usted sepa. Déjese de pintar pajaritos, como decía mi abuelo, pajaritos preñados en la mente. Es mentira. La verdad usted la encuentra en la palabra de Dios. La encuentra en Dios. Es la verdad absoluta. Es la verdad eterna. Entonces los jóvenes ven esas series y ven el carro del papá en el estacionamiento y dicen, ¿quién tuviera una camioneta como aquella? Y entonces se van por el camino ilegal y mueren jóvenes, mueren verdes, lamentablemente. Termino con este punto. El conocimiento de las Escrituras te prepara para defenderte en el día malo. Vaya por favor conmigo a algunas escrituras. Efesios 2. Efesios capítulo 2. Está después de la carta de los Gálatas. Versículo 1 dice, y Él nos dio vida a nosotros, o Él les dio vida a ustedes cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Vamos a Colosenses 1:13, por favor. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Allá dice el príncipe de la potestad del aire. Y Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Antes estábamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Antes estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Pero dice que a través de Cristo, de su redención, fuimos trasladados de ese reino al reino de su amado Hijo Jesús. Es decir, ya usted legalmente, usted no pertenece a las tinieblas. Es decir, el príncipe de la potestad del aire ya no es su señor. ¿Y cómo le controlaba al príncipe de la potestad del aire? A través de los pensamientos. La batalla del ser humano está en los pensamientos. Vamos a 2 de Corintios, hacia atrás, capítulo 10, por favor. Versículo 3. Dice Pablo, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales o de este mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué?
de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El Señor no solamente te trasladó a su reino, sino que te equipó con sus armas. Amén. Es decir, usted no está desarmado. ¿Y para qué son esas armas, pastor? Para llevar cautivo todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mente es el campo de batalla. Si el enemigo logra sembrarte un pensamiento negativo, temeroso, fatalista, aunque sea mentira, si tú lo crees, se convierte en una realidad. Por ejemplo, cuando te ves en el espejo, dices, tú sí eres feo. Y usted se ríe, pero hay gente que piensa así y cree así de sí mismo y eso produce un dolor en sus vidas. Ahora, si tú recibes ese dardo en tu mente cuando te miras en el espejo, ¿qué tienes que decir conforme a esta palabra? Yo llevo cautivo todo pensamiento mentiroso a la obediencia a Cristo. Yo soy hermoso porque fui creado por Él. Dios me creó hermosamente y cuidadosamente. ¿Qué te da el estudio de la palabra de Dios? Te da la sagacidad y el discernimiento para que tú no te comas toda la basura que cae en tu mente. ¿Ves? Yo soy activo cuando viene un pensamiento malo. Yo soy activo y hablo la palabra de Dios. Lo que hizo que Jesús venciera en el desierto. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. En mi opinión, Satanás no se le apareció a Jesús en el desierto físicamente. Creo que fue una batalla mental. Y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, convierte esos panes, convierte esas piedras en pan. Y Jesús, ¿qué hizo? Citó activamente la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo derrotó Jesús a Satanás? Con la palabra de Dios. ¿Cómo llevas cautivo un pensamiento mentiroso? Con la palabra de Dios. Allí es que vas a salir victorioso. Tus armas no son carnales de este mundo, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Un pensamiento que se ha fortalecido en tu mente. Yo te invito a tomar una hoja y a escribir los pensamientos que se han convertido en fortaleza en tu mente. Tienes que escribirlos para que veas y digas, hey, esto que estoy escribiendo es mentira. Y por años he estado creyendo en estas mentiras. Y dice la Biblia que Él me dio armas poderosas en Dios para destruir esa mentira. Así que con la ayuda de Dios ya no voy a creer esta mentira que me está robando la paz. Y voy a creer a lo que Dios dice de mí. Eso es llevar cautivo un pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando un policía captura a un delincuente, ¿cómo lo lleva cautivo? A ver. Lo esposa, ¿verdad que sí? Yo he visto programas que el delincuente o el que es arrestado le dice al policía, pero por favor no me esposen. Esposado. Hay otros que se resisten. ¿Y qué hace el policía? Lo somete al piso. ¿Y qué hace? Se le tira encima y lo asegura, lo esposa. ¿Cómo están los presos de máxima seguridad cuando salen? ¿Por qué le digo estas tres cosas? Hay pensamientos que se van fácil. Hay otros que se resisten un poquito y tienes que colocarle las esposas. Y hay otros que tienes que decirle, chamo, ya está bueno ya, te voy a poner las cadenas y vete de mí en el nombre de Jesús. Amén.
¿Cómo podemos hacer eso? Vaya, por favor, a Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué? Ahora, recuerde que esta es una armadura de un soldado romano. Dice, ceñidos vuestros lomos, es decir, tienes que colocarte el cinto de la verdad, vestidos, ceñido el lomo con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La coraza era lo que protegía el corazón y los órganos del abdomen en el soldado romano. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos? Pensamientos. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas las otras partes de la armadura son para defenderte del ataque. Pero la espada del Espíritu es para tomar ofensiva en el ataque. Es la única parte de la armadura que te da la habilidad de tú pelear contra tu enemigo cuerpo a cuerpo. Dice, tomad la espada del Espíritu. El escudo detiene los dardos, el calzado, la verdad, la coraza. Pero la espada es lo que te va a permitir defenderte cuerpo a cuerpo con las tinieblas. ¿Y las tinieblas a qué obedecen? A la palabra de Dios. ¿Qué obedecen? A un escrito está. Y no es que las tinieblas ven a Jarvis, las tinieblas ven que Jarvis en su espíritu ha nacido de nuevo, se le ha conferido la autoridad en el nombre de Jesús, y cuando Jarvis habla la palabra, entonces la palabra corta lo malo y se tiene que ir finalmente. ¿A través de qué? De la autoridad en el nombre de Jesús. Terminamos con este versículo, Santiago 4:7. Vayan por favor allí. Santiago 4:7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ven acá un momentico, Ricardo, por favor. Si nosotros queremos definir, sí, aquí, ¿qué es resistir? Vamos a hacer una dinámica de resistencia aquí. ¿Cómo tú resistes un ataque? ¿Ah? Yo resisto y él resiste, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Quién es el que gana? ¿Ah? El que resista más, ¿sí o no? ¿Quién cree usted que vaya a ganar aquí? Hermanos, ustedes sí son, ¿ah? Gracias, Ricardo. Ahora déjeme decirle algo. La clave en este versículo no está en la resistencia, está en lo primero, someterse a Dios. Porque en sus propias fuerzas usted no puede resistir nada. ¿Sí o no?
En sus propias fuerzas, usted no puede ganar ninguna pelea. En sus propias habilidades, usted no puede ganar. Pero cuando usted se somete a Dios, cuando usted busca del Señor, cuando usted busca su palabra, cuando usted vive con Cristo de la mano, a veces el enemigo le va a resistir, es verdad, pero él va a terminar huyendo. En el desierto tuvo que huir y dice que él le dejó por un tiempo, porque hay ataques que a veces vuelven al tiempo, pero usted tiene las mismas armas para usarla, sometiéndose a Dios, resistiendo al enemigo, y él tiene que huir. Usted no es el que tiene que salir corriendo, él es el que tiene que huir. ¿Cómo le hacemos huir? Sometiéndonos a Dios. Es hora de que se compre una Biblia. Es hora de que traiga la Biblia a la iglesia. Es hora de que la estudie. Es hora de que le ponga un poco de pausa al televisor y dedicarle un poquito más a la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga el día malo, lo que te va a hacer estar firme y quedar firme después de haber terminado la batalla es la reserva de la palabra que has tenido en tu espíritu y que la has usado como espada resistiendo las artimañas del enemigo. Usted se puede entretener viendo películas, sí, usted puede jugar, sí, pero usted tiene que apartar y agendar tiempo para envainar la palabra en su vida y que cuando venga el ataque usted la saque con un escrito está. Esto nos ayudará a permanecer firme en el día malo, estudiar las Sagradas Escrituras. Amén. Dele un aplauso a la palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que es vida para mi cuerpo, para mi mente, y me hace permanecer firme en el día malo. Gracias, Señor. A ver, ¿cuántos pueden cerrar sus ojitos por un momento y darle gracias al Señor por su ley, por su palabra? Cielo y tierra pasarán, pero Él dice, mi palabra no va a pasar. Y aquellos que se instruyen en su palabra van a permanecer. Aun cuando pasen de esta vida, estaremos en la eternidad con nuestro Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque en ti soy más que vencedor, Señor. Renueva mi mente, cambia mi mente. Ayúdame, Señor, a echar toda carga sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. A sanar todo trauma. Tu palabra dice que tú viniste a sanar al quebrantado de corazón. Señor, contigo nosotros podemos experimentar libertad, no solo en el espíritu, sino en el alma, en la mente, en nuestro cuerpo físico. Quebrantar el temor, el miedo, quebrantar los pensamientos de inseguridad, de vergüenza, de culpabilidad, de enfermedad. Gracias, Señor. Póngase de pie por un momento, por favor, y póngase su mano en su mente y diga, Señor, esta mente es tuya. Despierta en mí un hambre por estudiar tu palabra, para renovar mi mente de todo pensamiento mentiroso, angustioso, perturbador. Mi mente es un activo que tú me has dado para usarlo para tu gloria. Por lo tanto, hoy decido nadar en tu palabra para pensar
en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensaré. Gracias, Señor, porque soy un águila y como águila pensaré en las alturas. Gracias, Señor. Todo pensamiento que no es de Dios lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo pensamiento depresivo, ansioso, molestoso, temeroso, se va de mí. En el nombre de Jesús. La palabra permanece y prevalece en mi corazón y en mis pensamientos. Amén y amén.